Panorama inmunológico en la enfermedad COVID-19. Una reciente investigación describiría cuál es el comportamiento de la respuesta inmunitaria en los pacientes con COVID moderado y severo. Algo muy importante es que daría sobre todo una clasificación de fases de acuerdo a la respuesta inmunitaria a los pacientes con COVID-19. En este video vamos a analizar la investigación realizada y, lo más importante, dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a conocer el panorama inmunológico de la respuesta inmunitaria en pacientes con COVID moderado y COVID severo. Un estudio de investigación que está en preimpresión y que fue publicado el 13 de septiembre a manera de entender cuál es el comportamiento de la respuesta inmunológica. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, hoy en día es muy importante entender que las investigaciones que se van dando con respecto a la pandemia siguen avanzando. Lamentablemente vemos nosotros el incremento de casos y, sobre todo, una de las últimas noticias sería que la incidencia de COVID-19 en los niños en Estados Unidos habría incrementado un número bastante marcado. Situaciones que obligan sobre todo a seguir conociendo sobre la pandemia y, lo más importante, a no bajar la guardia y seguir con las medidas de protección personal, en donde las medidas no farmacológicas, como son distanciamiento social, uso de mascarillas y, lo más importante, protector facial también, van a ayudar, sumado a la vacuna, a disminuir la ola de contagios. Sin embargo, todavía se sigue haciendo análisis con respecto a por qué algunas personas desarrollan un cuadro severo y otras no. Y un estudio de investigación en preimpresión estaría demostrando sobre todo cuál es el comportamiento de las células y de las proteínas inmunitarias en la evolución de un paciente con COVID severo o COVID moderado. El trabajo de investigación fue publicado el 13 de septiembre de 2021 y estaría en estado de preimpresión, en donde el título del artículo mencionaría distinguir etapas de incubación y enfermedad aguda de COVID-19 en pacientes con cuadro leve a moderado. Es decir, el trabajo buscó evaluar cuál es el comportamiento de la respuesta inmunitaria frente a COVID-19, ya sea en cuadros severos o en cuadros moderados. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar cómo es el comportamiento de la respuesta inmunitaria en pacientes con cuadro leve o cuadro severo. En el trabajo se analizaron 22 pacientes con COVID-19, los cuales fueron sometidos a venopunción, es decir, se tomaron muestras de sangre de manera consecutiva dentro de los 7 días posteriores al diagnóstico o al ingreso del hospital. Se realizó una citometría de flujo para analizar las composiciones de células inmunes de sangre periférica y su activación, así como los niveles plasmáticos de citoquinas e inmunoglobulinas específicas al SARS-CoV-2. Los donantes sanos sirvieron como controles. Este trabajo analizó en un seguimiento tanto a pacientes enfermos como a pacientes sanos cómo cambiaba el perfil inmunológico durante cada etapa de la enfermedad. Los investigadores pudieron distinguir 3 etapas importantes: periodo de incubación, infección temprana e infección tardía. Es muy importante entender lo que nosotros hemos conocido con respecto al cuadro clínico. Hemos mencionado claramente que la enfermedad COVID-19, de acuerdo al cuadro clínico y a la evolución y sobre todo a la historia natural de la enfermedad, tendría 3 fases: periodo de incubación, cuadro clínico y post-COVID. Los investigadores, basados en los análisis de laboratorio que han hecho para evaluar cuál es el perfil inmunológico de los pacientes, han logrado diferenciar claramente 3 fases de acuerdo a la respuesta inmunológica: periodo de incubación, fase de infección aguda, fase de infección tardía. Muy importante tomar en cuenta ello. Los resultados mostraron que la integración de la cinética de los plasmoblastos y los anticuerpos específicos del SARS-CoV-2 permitió definir 3 etapas de la enfermedad COVID-19. La fase de incubación se caracterizó por un fuerte aumento de los monocitos proinflamatorios,
y las células T citotóxicas. Luego, la segunda fase, la infección aguda temprana, presentó un pico de células T citotóxicas, plasmoblastos y títulos crecientes de anticuerpos específicos. Durante la fase de infección aguda tardía, los neutrófilos inmaduros se enriquecieron, mientras que en los demás parámetros volvieron a la línea de base. Muy importante a tomar en cuenta ello. Las manifestaciones clínicas que evidencian los pacientes con COVID-19 son debido a la respuesta inmunitaria. No estamos hablando de los síntomas del paciente. Estamos hablando cómo hay el cambio de las células de la respuesta inmunitaria en cada fase. Se puede reconocer mediante laboratorio una fase de periodo de incubación, una fase de infección aguda y una fase de infección tardía, lo que clínicamente nosotros hemos podido mencionar como periodo de incubación, cuadro clínico y post-COVID. Este trabajo de investigación demostraría la explicación científica sobre cómo se manifiesta el cuadro clínico de COVID-19 tomando en cuenta la variabilidad de la respuesta inmunitaria. Es muy importante entender en la fase temprana, en la fase de incubación, la respuesta está caracterizada por monocitos proinflamatorios y células T citotóxicas. En la fase de infección aguda temprana, un pico de células T citotóxicas, plasmoblastos y títulos crecientes de anticuerpos. Y en la fase infecciosa tardía, lo que se evaluó era la presencia de neutrófilos inmaduros y los demás niveles volvieron a la normalidad. Investigación muy importante. Es importante conocer cómo es el cambio de la respuesta inmunológica para entender qué mecanismos de acción se podrían dar. En la fase de infección aguda, que prácticamente corresponde al cuadro clínico, hay elevación de anticuerpos, hay elevación de linfocitos T citotóxicos y sobre todo hay elevación de la respuesta inmune. Es por ello que esta fase se desencadena todas las complicaciones que conocemos en COVID-19. En la fase de infección tardía, todo vuelve a la normalidad, solo queda una fase de neutrófilos aumentados en la parte de sangre periférica. Estos datos ya aclaran cuál es el comportamiento y la evolución de la enfermedad COVID-19. Nos ayuda a entender qué está pasando con la enfermedad y sobre todo a no minimizar el cuadro. Todavía lamentablemente existen protocolos en donde se maneja a COVID-19 como una infección viral tipo resfriado o tipo gripe, en donde el tratamiento solo se basa en sintomáticos y no se analiza y no se conoce la historia natural de la enfermedad. Lamentablemente todavía a más de un año y medio hay desconocimiento de estos datos, hay desconocimiento de la activación de la coagulación, hay desconocimiento de la lesión del endotelio, hay desconocimiento del estado de hiperinflamación. Lamentablemente solo se sigue dando al paciente sintomáticos como antipiréticos para que no haga fiebre, pero mientras tanto la respuesta inmunitaria y el avance del virus va causando un daño celular que termina al paciente llevándolo a una insuficiencia respiratoria y probablemente a la muerte. Estos datos son muy importantes. Este estudio ya revelaría cuál es la fase de la enfermedad de acuerdo a la respuesta inmunitaria. Fase de incubación, elevación de sobre todo monocitos y células T citotóxicas, linfocitos T en una menor escala. Fase aguda de la enfermedad, pico de linfocitos T citotóxicos, presencia de anticuerpos. Y en la fase tardía de infección, sobre todo presencia de neutrófilos. Estos hallazgos nos permiten conocer mucho más a fondo cómo se comporta la respuesta inmunitaria y, lo más importante, qué mecanismos se pueden idear para ayudar al paciente a manejar y evitar las complicaciones de la enfermedad. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un artículo de investigación publicado en preimpresión el 13 de septiembre, en donde se evaluarían las fases de la respuesta inmune de acuerdo a la evolución del paciente. Los investigadores hicieron un seguimiento de 22 pacientes con COVID-19, entre lo que fue leve, moderado a severo,
y tuvieron como control a las personas que transfundieron sangre. Se le hizo una biometría y citometría de sangre periférica para evaluar las células y las proteínas de la respuesta inmune. Los investigadores lograron determinar 3 fases de enfermedad: el periodo de incubación, la fase infecciosa aguda y la fase infecciosa tardía. Es muy importante que los cambios en la respuesta inmunitaria fueron notorios. En la respuesta inmunitaria para la fase temprana, o lo que es la fase de incubación, se encontró la presencia de monocitos proinflamatorios, células T citotóxicas. En la fase de infección aguda se encontró una elevación con picos máximos de linfocitos T citotóxicos y la presencia ya de anticuerpos. Finalmente, en la fase tardía de infección se evaluó neutrófilos inmaduros. Estos hallazgos nos permiten conocer más a fondo el comportamiento de la respuesta inmunitaria y sobre todo cómo actúa la misma. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.